Amén. El tema que hoy vamos a desarrollar, pues bueno, es la continuación del que vimos la vez pasada, que era el viejo desorden de la higuera. Ahora al tema hoy yo lo titulé Los frutos de la higuera. Amén. Y para entrar en tema inmediatamente, vamos a recordar algunos puntos de la vez pasada. Y para esto vámonos a Isaías capítulo 34, versículo 4. Dice así la palabra del Señor: todo el ejército de los cielos se consumirá, y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán, como se marchita la hoja de la vid, o como se marchita la de la higuera. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus hijos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis capítulo 6, versículo 13. Señor, pues te pedimos tu auxilio, tu ayuda para poder exponer esta palabra y que sea conforme a la guianza que tú nos dictamines en esta ocasión. Guíanos y ayúdanos a poder exponer este tema. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, aquí acabamos de leer dos versículos, Isaías 34:4 y Apocalipsis capítulo 6, versículo 13, donde se nos hace pues una clara correlación entre lo que es la higuera y el ejército de los cielos o las estrellas del cielo. Y bueno, esto lo desarrollamos con más amplitud y detalle la vez pasada, pero vamos a tomarlo de punto de partida para recordar que cuando hablamos de la higuera, pues dependiendo del contexto y la situación, pues muchas veces la higuera o los frutos de la higuera, los hijos representan potestades, autoridades de los cielos que cayeron. Y bueno, de ahí pues recordamos el pasaje que pues tal vez a muchos les causa cierta duda el por qué Jesucristo maldijo una higuera cuando pedía higos, se acercó a ver si había higos y no era tiempo de higos. Pero bueno, pues al final no era más que una potestad que conoció de tiempo antiguo, con la cual tuvo trato y que cuando estaba allá arriba no le dio honra, se le dio una segunda oportunidad aquí abajo, pues ni con la segunda oportunidad reconoció el señorío de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto fue maldecida. Bueno, todo eso está en detalle en el estudio pasado, pero ya tomando este punto de vista, pues ahora también podemos tener luz con respecto de lo que pasó en el libro de Génesis cuando Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera. Vamos a ver, Génesis capítulo 3, versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Bueno, con todo lo que hemos desarrollado la vez pasada y este brevísimo recordatorio de introducción, nos estamos dando cuenta que la higuera o las higueras son potestades, son autoridades, son estirpes de los cielos. Y es curioso porque la higuera en el Medio Oriente o en el Próximo Oriente es símbolo de sabiduría. Y es curioso también que cuando es tocada o tentado Adán y Eva, primeramente Eva, ya después corroboró eso a Adán, dice, la mujer vio que era bueno el árbol para comer y agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Total, que al final había una orden de parte de Dios de que no comiera de ese árbol, no hicieron caso, comieron del árbol, y lo que llama mucho la atención, que estando desnudos, se abrieron sus ojos, y dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Al final, si lo queremos ver desde un punto de vista espiritual, tomaron cobertura total ya ¿de quién? De la higuera, porque se cubrieron. De hecho, la palabra cobertura es pues cubrir.
Entonces quedaron ya completamente bajo la cobertura de esta potestad. Y entonces pues podemos entender, podemos deducir que el árbol que era deseable para alcanzar sabiduría no era propiamente un arbolito con ramas común y corriente, sino era una potestad, era una autoridad que se movía ¿en qué? En sabiduría. Cuando Cristo Dios les dice, de todos los árboles pueden comer, hasta el del árbol de la vida. Y usted recuerde que ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Nuestro Señor Jesucristo. Pues pudiendo comer del árbol de la vida, representación de nuestro Señor Jesucristo, fueran a comer del árbol de la sabiduría, que es símbolo, representación, o más bien era una potestad de los cielos que estaba entronizada ahí dentro del huerto del Edén. Amén. Entonces, ¿desde cuándo empezó el desorden? Desde el principio. Y desde ahí se vienen un montón de situaciones que, bueno, poco a poco vamos a ir descubriendo. Pero bueno, visto esto, vamos a ver ahora también otros pasajes que también durante mucho tiempo pues han causado cierta duda en cuanto a su entendimiento. Mateo capítulo 24, versículo 32 dice: y de la higuera, aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Bueno, la interpretación clásica, y que yo digo que está correcta, yo no digo que no, pues normalmente siempre se nos ha enseñado, hemos aprendido durante mucho tiempo, que la higuera que se menciona aquí, dicen muchos autores, teólogos, gente que estudia de la palabra, pues que la higuera es una representación de Israel. Porque aparte así lo dice textualmente en el libro de Oseas, hay un versículo que dice que correlaciona a Israel como higuera. Y bueno, entonces ya de ahí, desde ese tiempo a la fecha, pues siempre se ha mencionado ya en el estudio de la palabra que la higuera es representación de Israel. Pero conforme lo que hemos desarrollado y lo que hemos estudiado, nos hemos dado cuenta que la higuera no nada más es representación de Israel, es representación de muchas potestades, muchas autoridades que se entronizaron, que bajaron en distintas partes de este planeta, en distinto tiempo y espacio, y empezó una influencia sobre de esas culturas. De eso lo vimos claramente la vez pasada, pero hoy vamos a hacer un poco más a detalle, porque dice aquí, cuando la rama ya se pone tierna y echa hojas, sabéis que el verano está cerca. Pues vamos a ver ¿qué representa que la rama se ponga tierna y eche hojas? Y nosotros podamos ver no nada más a la higuera Israel, tenemos que ver a las otras higueras. Y poder ver si ya están echando, si ya la rama se está poniendo tierna y si ya están echando hojas. Porque lo que sigue posteriormente, ¿qué es? El fruto. Acuérdese. Aquí dice, cuando la rama se pone tierna y echa hojas, sabéis que el verano está cerca. Pero lo que sigue después de eso es ¿qué? El fruto. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener un ojo ahora sí de agricultor espiritual para discernir, ya la rama está tierna, ya está echando hojas la higuera, ya se está dejando ver el fruto, pues yo tengo que saber qué significa eso, porque si no, no voy a saber si sí estoy o muy cerca, o medio cerca, o en realidad todavía estamos bastante lejos de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de que se desencadene todo lo que está profetizado en la Biblia con respecto al final de los últimos tiempos. Amén. Y más aparte también aquí hay otro detalle que también pues como que causa cierta duda, porque también ahí nadie se pone de acuerdo, porque dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y bueno, esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años.
Y yo como que para una generación, pues ya llovió. Ahora, dicen que cuando la rama se pone tierna y echa hojas, pues eso coincide con la fecha en que Israel se instituyó nuevamente como nación oficialmente ante las Naciones Unidas en el año de 1948. Lo que sí es cierto, hablando de 1948, le voy a dar un dato, un detalle. Si nosotros hiciéramos la cronología, Adán engendró a Sed, Sed engendró a Enos, Enos engendró a Cainán, Cainán engendró a Mahalalel, Mahalalel engendró a Yared, Yared engendró a Enoch, bueno. Si nosotros pudiéramos hacer una cronología y tomar a partir del año 1 del nacimiento de Adán, decir ese es el año 1 y los subsecuentes años, año 2, año 3, año 4, resulta ser, si mal no me recuerdo y ahorita espero no equivocarme, Abraham nació en el año de 1948, a partir del año 1 de Adán. Qué curioso, porque Israel se estableció como nación en el año de 1948. Y me acuerdo por ahí hace mucho tiempo, es un dato que yo tuviera que corroborar, pero es una aportación en un grupo de pastores, que un pastor dijo que en 1948 son los grados que se necesita para que el oro alcance su máxima pureza. Él dio ese comentario. Yo ya no tuve tiempo de corroborar este dato, pero bueno, lo doy, a reserva de que tiene que ser corroborado. Pero si fuera eso, es muy curioso. Lo que sí es cierto, yo sí me tomé la molestia de hacer la cronología y Abraham nació en el año de 1948 a partir de Adán. Bueno, de ahí toman que una generación es, según lo que tradicionalmente se ha dicho, una generación son 40 años. Eso es lo que tradicionalmente se ha dicho. Y entonces por eso de 1948 más 40 años llegamos al año de 1988, y en el año de 1988 pues había el rumor, como la inquietud, y decían que Cristo venía en el año de 1988, y gran cantidad de ministros o ministerios, pastores, no digo nombres para no decepcionar a nadie, pero estaban firmemente convencidos que Cristo venía en el año de 1988, que ese era el arrebatamiento y que ahí empezaba todo. Bueno, pues del año 1988 al 2014, pues ya 98, 2008, ya pasaron ¿qué? 16 años, no, 26 años más o menos. Entonces, por eso no demos fechas. No demos fechas. Lo que sí es cierto, la Escritura dice, fíjate que la rama esté tierna y esté echando hojas. Y sabéis que el verano está cerca. O sea, pero aún el cerca no nos está dando ¿qué? Fecha exacta. Y el cerca en el tiempo de Dios, como pueden ser 1000 años, para el Señor 1000 años es ¿qué? Un día. ¿Qué tal que Dios dice ahorita, yo vengo mañana? Pues súmele 24 horas celestiales, 1000 años. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuanto a esto. Pero bueno, vamos a ver si podemos hoy saber qué tan cerca, cerquita, medio cerca o medio lejos estamos. Amén. Ok. Lo que sí es cierto, si yo le recuerdo Isaías 34:4 o Apocalipsis 6:13, habla de que los cielos van a ser sacudidos y que cuando caigan esos cielos, cuando sean sacudidos esos cielos, entonces esa semejanza de la higuera que empieza a soltar ¿qué? Los higos. Bueno, es curioso porque si yo me voy a Mateo 24:29, ya podemos entender un poquito más. Dice Mateo 24:29, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas.
Las potencias de los cielos serán sacudidas, removidas. ¿A semejanza de qué? De la higuera que es sacudida. Lo que sí es cierto, lo que sí yo puedo aseverar aquí en este momento, que ¿cuándo va a suceder? Mateo 24, 29, y sin necesidad de poner fecha, es cuando la higuera ya dio fruto. Ya hay ¿qué? Higos. Porque entonces ya viendo higos, ya se pueden caer. Eso sí se lo aseguro. Y no estoy cometiendo ninguna barbarie doctrinal, ni estoy negando ninguna fecha profética. Esto sucede en Mateo 24, 29, ya cuando la higuera maduró, ya dio sus higos, y entonces ya pueden ¿qué? Caer y ser sacudidos. Amén. Y no di fecha. Nada. Hay que entender los tiempos. Ok. Pero vamos más adelante. Vamos a tratar de entender también, a ver si podemos, lo de la generación. Voy a volver a leer Mateo 24, 32, siguiente imagen, simplemente para seguir con la línea. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y esto fue a ser un quebradero de cabeza, dolor de cabeza. Dice, no me salen las cuentas, eso el Señor Jesucristo lo dijo hace 2000 años. Y en 2000 años, y yo hasta lo que sé, que la generación bíblicamente, pues tradicionalmente se ha manejado de 40 años. Y en 40 años, ¿cómo lo corroboro contra 2000? Bueno, no salen las cuentas. Pero quien nos puede auxiliar es el evangelista Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 17. Dice Mateo capítulo 1, 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Híjole, aquí tendríamos que dar un estudio del número 14. No se pierde el emocionante. ¿Por qué 14? Bueno, que normalmente los días 14 de mes, según el calendario hebreo, son días de luna llena. Bueno, ya, no me desvío, porque si no me meto. Dice, todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Ok, pero bueno, yo hice el ejercicio y empecé a contar. Y entonces saqué esta tabla. Abraham pues es la raíz. Esa es la raíz. De la raíz pues ya sale lo que es todo el tronco y lo demás, el árbol genealógico. Entonces, y ahí en la primera columna está numerado del 1 al 14 y lo podemos leer fácilmente. Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, Judá a Fares, Fares Esrón, Esrón Arán, Arán Aminadab, Nazón, Salmón, Rajat, etcétera, etcétera, hasta David. Y ahí está claro, 14 generaciones. Entonces esa es la primera línea de 14. Segunda línea, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, a Josafat, Jorán, Usías, etcétera, etcétera, hasta Jeconías en los tiempos de la deportación de Babilonia. Usted puede checarlo fácilmente ahí en su Biblia. Yo ya lo puse en tablita porque se nos facilita para hacer las cuentas. Luego, obviamente que Jeconías engendra a Salatiel y con Salatiel empezamos la tercera columna de 14. Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel Abiud, Abiud Eliaquín, Azor, Sadoc, Aquín, etcétera, hasta
Bueno, voy a leer las últimas. Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, que se casó con María, y José engendró a Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice la Biblia, Mateo 1:17, dice, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Y resulta ser que la genealogía que nos dice Mateo capítulo 1 al versículo 16, resulta ser que a Cristo son ¿qué? 13. Usted haga el ejercicio. Son 13. Cristo es el número 13. Así como también Cristo era el apóstol 13. ¿Cuántos apóstoles eran? Más uno que era, él era el apóstol 13. No, entonces que el 13 es mala suerte. ¿Quién le dijo? Cristo no le tiene miedo a esas, ¿cómo se llama? Supersticiones cristianas. Nada que ver. Entonces, Cristo es el número 13, pero dice claramente 1:17 que desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, ¿qué son qué? 14 generaciones. Entonces, o no salen las cuentas, la Biblia está mal, o nos volaron una generación. ¿Quién es la 14ª generación? Hasta los parvulitos allá en... A ver, Guillermo, Memito. Está de moda Memo. Ah, ¿sabe por qué está de moda, verdad? Sí. Memo, ¿cuál es la 14ª generación? ¿Y qué va a decir Memito? Nosotros, los cristianos, somos la 14ª generación. Cristo es la 13ª, pero de Cristo sigue la 14ª, porque nosotros somos los hijos, somos los descendientes, somos los hermanos, somos los que siguen de quién, de Cristo. La iglesia de Cristo es la 14ª generación. Ah, entonces si esto es así, cuando dice la Biblia, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda, pues está fácil. No va a pasar la generación de los cristianos hasta que todo esto suceda. Ahí está. Y ahí ya puedo enmarcar tranquilamente 2000 años y no estoy haciendo ninguna aberración, ni estoy torciendo la doctrina, ni estoy acomodando a la fuerza. No. De cierto os digo, no va a pasar esta generación hasta que todo esto suceda. Y la última generación es la que usted y yo estamos viviendo, porque nosotros somos la generación 14. Y le doy un dato, aunque no lo voy a desarrollar. Cuando nos vamos al libro de Eclesiastés, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de abrazar, tiempo de dejar de abrazar, tiempo de aventar piedras, de recoger piedras, tiempo, etcétera, etcétera, son 14 tiempos. ¿Por qué? No tengo tiempo, nomás le doy el dato. Y cuando dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, son 14 personas, 8 bisabuelos, 4 abuelos, 2 padres y el actual, 14. Esas son hasta la 3ª y 4ª generación. Amén. Bueno, nada más dejo los tips, ya usted desarróllelos. Entonces, salvado este punto, regresemos a lo último con lo que habíamos terminado el estudio pasado. Porque yo le hice una comparación de 2 palabras. Psicología y psicología. Resulta ser que la palabra psicología con P, pues es literalmente el estudio de la psique. Psique, logía, estudio. Psicología, estudio de la psique, estudio del alma, estudio del espíritu, todo lo que conlleva. Pero curiosamente, psicología sin P es
el estudio de los higos. Porque la palabra psico viene del griego, si mal no me recuerdo, creo que es sicómoro, por ahí va la palabra ahorita, que significa higo. De hecho, ¿a dónde se subió Zaqueo? A un sicómoro, que es una especie de higo. Bueno, y eso significa estudio de los higos. Pero conforme lo que hemos desarrollado hasta ahorita, los higos son representación de entidades espirituales. Pueden ser buenas, pueden ser malas. Son buenas si le dan la honra a Dios, como Cristo pedía de la higuera que se encontró cuando salía de Betania. Pueden ser malas, pero igual pueden ser buenas. Yo siempre he dicho algo: no todos los de arriba son malos, ni todos los de abajo. No todos los de arriba son buenos, ni todos los de abajo son malos. Bueno. Y es bien curioso, porque ya de un tiempo a la fecha, la Real Academia de la Lengua ya acepta la palabra psicología sin P para hacer alusión al estudio del alma, de la psique, de donde vienen ya palabras de psiquiatría, psicoanalista, psicoanálisis, psicólogo, psicopedagogo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no es necesario pronunciarlo con P. Entonces, actualmente, por lo menos oficialmente hablando, ya no cometemos una barbarie gramatical si decimos psicología sin P para hacer alusión al estudio de la conducta y el comportamiento humano. Bueno, ya ni siquiera humano, ya también hay psicología para perros, para animales. Y una de las ramas de la ciencia que más ha florecido de unos años a la fecha es la psicología, y esto abarrota las universidades, las facultades, los artículos de ciencia, porque también es una ¿cómo se llama?, área del conocimiento humano que cada vez tiene mayor demanda, por la simple y sencilla razón que uno de los principales problemas de los seres humanos son los problemas mentales. Y no estoy hablando de personas que estén ya con locura, por decirlo así, sino estamos hablando de tristeza, de depresión, de conductas anormales, hablamos de iras, de cosas así. Tiene que ver con el alma, con el comportamiento conductual. Pero, espéreme. Le voy a dar otra definición de higuera coloquial, normal. En muchos países, no nada más en uno, sino en varios países, porque yo estoy investigando, resulta ser que también la higuera se define, o hay una frase que dice estar en la higuera. Es una frase coloquial, popular, pero que tiene aceptación en varios países. Estar en la higuera. Bueno, y esto lo saqué del diccionario de la lengua española. Mire, primero le voy a dar la definición educativa. Higuera: árbol frutal de hasta 8 metros de altura, de hojas verdes y grandes, que desprenden una leche urticante y madera muy blanda. Su fruto comestible es el higo. Bueno, esa es una definición básica. Pero déjenme darle la otra definición. Estar en la higuera. No enterarse del asunto de que se trata o de la cosa que ocurre. Versión popular: estar en la baba. ¿Me entendió? Estar divagando en otro planeta. Estar pensando en la inmortalidad del cangrejo. Estar totalmente ausente, atarantado, nublado. Usted está, no se entera de nada, no sabe nada. Usted está parado en la higuera. Está en la higuera. Y si lo vemos desde ese punto, es una definición coloquial, no gramatical, no botánica, pero válida en muchos lugares, muchas regiones.
Y seguramente mis hermanos que me están escuchando de otros países de Latinoamérica, porque yo estoy investigando, esta connotación, esta definición tiene lugar en distintas regiones. Algunos dicen estar en la parra, porque la parra también es símbolo de la higuera. Estar en la higuera, estar en la parra, estar en babía o en babia. Bueno, aquí en México decimos estar en la baba. ¿Por qué decimos en México estar en la baba? Todo tonto, atarantado. Bueno, hasta ahí. No, es que ahora como tenemos escucha internacional, luego hay frases que para nosotros son muy simples, pero en otros lados es totalmente otra cosa. Bueno, pero lo que sí es cierto, estar en la higuera es estar ausente, no enterado de lo que está ocurriendo en tu entorno. Ahora, desde el punto de vista espiritual, la higuera son potestades espirituales, buenas o malas, aunque las que llegaron a la tierra, malas, por eso las sacudieron. Y el estudio de los higos tiene que ver con psicología, que ya se funde la misma palabra con el estudio de la mente. Y entonces yo te decía algo, que es lo que hoy es el tema que vamos a tratar, que una de las mejores formas, si no es que acaso la mejor, la forma como estas potestades, entidades espirituales atacan, influencian al hombre, es a través de modificar, influenciar su conducta, manipulación mental, para tenerlos ausentes, para tenerlos atarantados, para tenerlos en la baba, para tenerlos parados en la higuera, para tenerlos sin enterarse de nada, mientras están moviendo los poderes los poderes espirituales sobre este planeta, y la iglesia de Cristo, sobre todo la iglesia de Cristo, que es la que debiera de ser faro, la que debiera de ser lumbrera, la que debiera de ser luz, pero tristemente gran parte de la iglesia de Cristo está en la baba. En la higuera. Y cuando digo están en la higuera, están bajo control y manipulación mental de entidades espirituales. ¿Se da cuenta cómo cambia todo? Amén. Y una de las ramas de la ciencia que utiliza para usar este control y manipulación es la psicología. Bueno, como seguramente ya algunos han de estar respingando y decir, ¡ay, se está loco! Espéreme. Siguiente lámina. Lo que usted está viendo aquí ahorita es la famosa Catedral de Cristal. Pastor, ¿y qué es eso? Bueno, es una iglesia que en la década de los 80s y 90s, los 80 y tantos y 90 y tantos, se volvió una de las iglesias, si no es que acaso la iglesia más influyente de todo Estados Unidos, la famosa Catedral de Cristal. Y ahí llegaban los televangelistas, los ministros, pero bueno, tenía en sus buenos tiempos 12,000, 15,000 personas, sacaba alimento para todo el mundo, misioneros, programas de radio, programas de televisión, etcétera, etcétera. La famosa Catedral de Cristal. Ya en los últimos tiempos esta Catedral de Cristal, el que empezó a pastorear ahí es un pastor que se llama Dante Gebel. Bueno, después te platico. Todavía no. Pero el fundador de la famosa Catedral de Cristal, bueno, de este grande ministerio, porque déjame decirte que ya últimamente la Catedral de Cristal entró en bancarrota y al final ahorita está ya bajo control católico. Y lo que quieren hacer de la Catedral de Cristal, después del Vaticano, el segundo punto de más importancia en todo este planeta con respecto al área del catolicismo. El segundo punto de más fluencia de personas a un centro católico después del Vaticano. Esa es la meta.
O sea que... Pero bueno, ¿quién es el fundador? Robert H. Schuller. Bueno, y este personaje obviamente que alcanzó un renombre a nivel mundial porque se codeaba con presidentes, se codeaba con papas, se codeaba con magistrados, se codeaba con todo mundo y todo mundo lo recibía y quería tener tratos con él. Y este tenía un programa de radio, el programa de radio, si mal no me recuerdo, se llama La Hora del Poder. Por ahí va el título. Y le hicieron una entrevista, es el videíto. What do you see the hour point going? Well, I see it going exactly where it is today. I don't see any changes, very minor. I think it'll continue to be a 1 hour, a positive, ecumenical, religious program. Our message has been evolved right up here, not in a theological sense. And it has evolved because this head was pumped in with some good stuff by Viktor Frankl, psychologist, for instance, and classical theology. Take it and define it to contemporary psychology, won't reject it. So we have a message that's unique. Esto lo está diciendo uno de los principales líderes cristianos de la iglesia cristiana en Norteamérica, fundador de la Catedral de Cristal, que fue una de las iglesias principales en la década de los 80s y 90s. Un puntal de la iglesia cristiana en Norteamérica y por ende de todo el mundo. Dice, nuestro mensaje viene de aquí, no viene de un seminario teológico. Ah, caramba. ¿Y así hablan de Cristo? ¿Y así predican a Cristo? ¿Y así enseñan de Cristo? Dice aquí. Y ha sido así porque esta cabeza fue llenada con cosas buenas de Viktor Frankl. Y él mismo dice quién es Viktor Frankl. Dice, psicólogo, por ejemplo, y teología clásica. Entonces hicieron una combinación psicología y teología clásica, tomada y refinada con psicología contemporánea. Entonces metieron en un batidillo teología clásica con psicología clásica y psicología moderna, y sacaron el mensaje que fue puntal y faro para Norteamérica, bueno, para algún sector de cristianos, y de esa manera predicaban de Cristo. Y este señor no niega, dice, es un programa ecuménico. Si tú quieres investigar más acerca de este personaje, vete a internet, Robert S. Schuller, y ahí te vas a encontrar y te vas a decepcionar. Pero ahí está lo que te digo. ¿Metieron qué? Psicología. Pero desde el punto de vista que te estoy diciendo, entidades espirituales aterrizadas en la iglesia de cristal, manejando grandes masas de cristianos enajenadas con mensajes psicológicos y teológicos. Y eran miles y miles y millones de personas siguiendo a Cristo a través de este mensaje. Dime si no tienen poder. Porque más allá de lo que confiesa este personaje, ahora estamos entendiendo que qué es lo que hay detrás. Una higuera. Por cierto, y estar en la higuera es estar ¿qué? Ausente, en la baba, sin enterarse de nada. Pues sí, si te están manejando conductual y psicológicamente el mensaje de Cristo, pues te tienen todo atarantado, todo hipnotizado, todo ausente de la verdad única llamada Cristo Jesús, y te hacen una mezcolanza, un batidillo con psicología buena o mala, yo no lo sé, yo no estoy juzgando a los psicólogos, pero cada cosa con su cada cual.
Entonces, ¿y la gente estaba qué? Ausente. Me voy a permitir una expresión un poco dura. Idiotizada. Sin saber lo que está pasando. Ahora, gracias a Dios, este personaje pues ya está en su etapa final, ya es una persona anciana. Yo no sé qué cuentas va a entregar a Cristo el día que parta, porque él predicó de Cristo, él enseñó de Cristo, pero mezclado con ¿qué? Con psicología, con influencia de espíritus engañadores llamados higueras. Y la estafeta se le entregaron ahora a la Iglesia Católica. Por cierto, ¿ya te bajaste de la higuera? ¿Qué le dijo Jesucristo a Zaqueo? Baja. ¿Te acuerdas lo que le dijo Jesucristo? Baja. ¿No será que hoy Cristo nos quisiera decir lo mismo a nosotros? Iglesia de Cristo, baja, ya entérate de las cosas, aprende cómo estamos, entiende tu entorno, lo que se está pasando, lo que está viviendo, ¿a qué vienes a la iglesia? A mí me da francamente una tristeza que hoy la gente que va a la iglesia nomás va a dormirse, nada más va a criticar, nada más va a chismear, y lo último que de lo que quiere enterar es de lo que predica el que está dando el mensaje. Es querer entender el mensaje, y que así como entran, salen ausentes de la prédica, salen ausentes del mensaje, salen ausentes de la exhortación, salen ausentes de la enseñanza, y vuelven a lo mismo, porque si yo dijera que están entendiendo el mensaje, cambiarían su conducta, su manera de ser. Y entonces en un montón de iglesias hay unas potestades que se llaman higueras, que están dando cobertura, que están dando influencia, y los cristianos ahí están atarantados. Ya no le gustó. Zaqueo, bájate de ahí. Amén. Pero estas higueras no nada más usan la psicología para meterse en la iglesia, porque esto es a nivel mundial. Vamos a ver Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice aquí: y estando él sentado en el monte de los olivos, ahora vamos a entender este pasaje con más claridad. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto solo es comienzo de dolores. Bueno, de la higuera aprended la parábola. Cuando la rama está tierna y echa hojas, entonces el verano está cerca. Cuando yo me estoy dando cuenta que iglesias de renombre mundial, que impactan a nivel mundial, usan psicología para dar el mensaje, ¿no será que será una de las tantas hojas o ramas tiernas que están brotando y que nos están avisando que Él ya está cerca? Entonces, si se está dando cuenta, no nada más tengo que ver a Israel, tengo que ver otro entorno. Pero yo o usted, ¿cómo vamos a evitar todo esto? Pues la clave está en Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. ¿Dónde les dio la clase? En el monte de los olivos. Y ya nos dimos no sé cuántos temas, ya no sé cuántas horas hablamos de lo que es el monte de los olivos. Ya te enseñé el monte de los olivos original en Jerusalén, que se le conocía como el monte de ¿quién? De la unción. Y la unción tiene que ver con ¿qué? Con enseñanza.
Y también te hablé del otro monte, el otro monte de los olivos, que es el monte Hermón, que era una profecía cumplida en Zacarías capítulo 4, cuando dice, esto es palabra ¿para quién? Para Zorobabel. Y te dije que Zorobabel es aquel que fluye, que corre, ¿en qué? En la unción de confusión llamada Babilonia. Y tristemente hoy la iglesia de Cristo y el mundo ya está corriendo, está fluyendo en la unción de Babilonia, en la unción de confusión, y ya no nos entendemos. Y si yo quiero estar evitando eso, pues yo tengo que estar sentado ¿en dónde? Con Cristo en el monte de los olivos, en el monte de la unción, en el monte de la enseñanza. Pero también dice en privado. Se fueron en privado, no era toda la multitud nada más. Pues sí, porque la multitud quiere show, pan, circo. En privado son los que tienen comunión, los que tienen interés, los que tienen ganas. Amén. Y hoy tristemente la gente no tiene ganas. Te voy a dar un ejemplo. No voy a decir nombres. Pero tú chécate en internet prédicas de esos afamados siervos de Dios de los últimos tiempos. 30,000 visitas, 100,000 visitas, 500,000 visitas, 1,000,000 de visitas. Y para hacer show y payasadas en el nombre de Cristo. Y no hay ninguna, o lo más mínima, ni siquiera una barnizadita de enseñanza. Y el rating hasta arriba. Y en cambio, chécate los videos de todos esos siervos con ganas, con gusto, que a lo mejor un local chiquito y que están dando una enseñanza buena. 30 visitas, 100 visitas. ¡Uy! Y ya los más, 200 visitas. ¿Qué quiere la iglesia? ¿Qué quiere la iglesia? La iglesia está trepada en la higuera. Y yo hoy te digo lo que le dijo Cristo a Zaqueo: baja de ese árbol. Baja de ese árbol. Vete al monte de los olivos. Ten comunión con Dios. Aprende de la verdadera enseñanza. Pero bueno, y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Respondiendo Jesús les dijo, fíjate cómo va a empezar el ataque. Mirad que nadie os engañe. ¿Qué fue lo primero que sacó como punto de partida inicial de todo el desarrollo que viene? Mirad que nadie os engañe. Porque en los postreros tiempos habrá espíritus engañadores. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el diablo? Engañarte, tenerte ausente, tenerte en la baba, en la barra, parado en la higuera, sujeto de influencia y manipulación psicológica mental, doctrina combinada ¿con qué? Con psicología. Y con eso levantamos catedrales de cristal. Amén. Es triste. Pero dice, respondiendo Jesús, mirad que nadie os engañe. Entonces, punto de partida, el engaño. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. 24:6. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Esos son indicación de que el verano está ¿qué? Cerca. Todavía no llegamos a la etapa final. La etapa final es cuando ya se desprenden los higos. La etapa final es cuando ya son sacudidas las potencias de los cielos. ¿Qué tiempo? ¿Qué fecha? No lo sé, pero en el contexto espiritual eso quiere decir. Pero dice aquí,
Y habréis de oír ¿de qué? De guerras y rumores de guerra. ¿Qué es eso de oír de guerras y rumores de guerra? ¿Qué tiene de extraño? ¿Qué tiene ahora sí, de revelador? Cuando desde que el mundo es mundo, hay guerras. ¿Tiene algo de excepcional? Antes de Cristo, guerras. Antes de que siquiera existiera el pueblo de Israel, guerras. Entonces, ¿cómo Dios me lo pone como una señal para que yo identifique que el verano está cerca? Porque eso de que oír de guerras y rumores de guerras es lo más normal y cotidiano, desafortunadamente. Entonces si yo lo veo así literal, como que no me dice gran cosa para yo tomarlo como una señal de que el verano está cerca. Bueno, ahí va. Mateo 24:6. Vamos a hacer un pequeño análisis de 24:6, Mateo. Y habréis de oír, te lo puse ahí en rojo, y está entre paréntesis el número 191. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. La palabra rumores, te pongo un paréntesis, 189. Estos números 191 y 189 son los números que corresponden a la concordancia Strong para saber exactamente con más precisión el significado. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis porque es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin. ¿Qué es? Vamos a estudiar primero rumores. La palabra rumor, que es la 189, se pronuncia acoe, que curiosamente viene ¿de qué? De la misma 191 que es oír. Es curioso, están ligadas. Oír está ligado ¿con qué? Con rumor. O sea, la palabra oír da, gramaticalmente hablando, la palabra oír da a origen ¿a quién? A la palabra rumor. O la palabra rumor deriva de la palabra oír. Y 189, acoe, dice que viene de es oír, oído, el acto o el sentido o la cosa oída. Fama, oído, oír o rumor. Rumor. Que viene de la... Bueno, antes de continuar. ¿Y qué es un rumor? Una noticia no corroborada. Bien dicho. Chisme. Chisme. Es algo que no está ¿qué? Corroborado, que no hay certeza, que no hay seguridad, que todavía no se sabe si sí o si no. Simplemente es un rumor. Decimos aquí en México, un buscapiés. Porque en ocasiones, dependiendo del tipo de rumor, pues es la reacción de la persona o de la sociedad. ¿Y tú sabes que los rumores pueden causar estragos completos a una nación? O sea, hay rumores que crecen y, uy, mi hermano, y hoy en día la forma más fácil de esparcir rumores en este planeta se llama Internet, se llaman redes sociales, se llama Facebook, se llama Twitter, se llama... Suelta un rumor, se dice aquí en México, un borrego, y todo el mundo está así. Bueno, hablando en el ambiente de la iglesia, ¿en la iglesia se manejan rumores? No, ¿verdad que no? ¿Cómo, pastor? Bueno, dice que viene de la 191, que es ¿qué? Oír. El problema del rumor
es que sin tú estar seguro, le hagas ¿qué? Caso. Ese es el problema. Si es un rumor y tú estás firme, tienes criterio, tienes discernimiento, tienes capacidad, simplemente ¿qué vas a hacer? No lo tomas en cuenta y en ese momento se rompe ¿qué? El rumor y el posible estrago de lo que pudiera causar. Pero como desafortunadamente nosotros en ocasiones ni prudencia, ni criterio, ni discernimiento, y nos tragamos todo el rumor y hasta lo masticamos, lo deglutimos y lo mejoramos y lo escupimos y lo esparcimos. Amén. No lo detenemos. Bueno, dice, viene de la 191. ¿Cuál es el rumor que causa problema? Dice aquí, oír, acouo. Dice, oír en varios sentidos. Dice, entender, escuchar, hablar, llegar al oído, y ahí te puse en rojo, obedecer. Obedecer. Entonces, yo te voy a leer Mateo capítulo 24, versículo 6, con este contexto. Y en lugar de decir, y habréis de oír de guerras y rumores de guerra, y habréis de obedecer guerras o rumores de guerra. Habréis de obedecer a los rumores. Tú sabes que sociológicamente hablando, psicológicamente hablando, una de las armas más fuertes que tienen las naciones para controlar a la población es el rumor. Esparcen un rumor, ven la reacción de la gente y a través de eso van manipulando y van guiando la conducta de toda una población o de toda una sociedad. ¿Simplemente con qué? Con rumores. Y es una estrategia a nivel social de algunos países, de algunas naciones, de algunas corporaciones. ¿Para qué? Para obtener beneficios, manipular y controlar a la gente. Otra vez estamos hablando en el contexto de ¿qué? De influencia, de manipulación, de control mental. Psicología. Y esto se puso muy en moda a partir del siglo pasado y hoy sigue igual. Todo lo que fue, por ejemplo, la propaganda de guerra. Hacían cada invento de lo que pasaban en los frentes de guerra y las noticias que llegaban al pueblo eran totalmente tergiversadas, deformadas, pero el pueblo o la gente se quedaba con una imagen, con una noticia, pero en realidad eran ¿qué? Mentiras, rumores. Y así van controlando y manipulando. Bueno, ¿a qué grado llega esto? Aquí me tendría que meter en muchas cosas, pero no tengo el tiempo. Pero nada más te voy a dar un dato. ¿Quién actualmente se dedica al lavado de cerebros o control mental de millones de personas? Hay un instituto en Inglaterra que se llama el Instituto Tavistock. Tú métete a internet, busca Instituto Tavistock y te vas a encontrar un montón de cosas. Yo nomás te voy a leer unas cuantas cositas, porque desarrollar eso es muy largo. Dice, desarrollo de técnicas de lavado de cerebro masivo, que fueron utilizadas por primera vez de forma experimental en los prisioneros americanos de la Guerra de Corea. Sus experimentos en métodos de control de masas han sido ampliamente utilizados en el público americano. Un sutil, aunque vergonzoso, asalto a la libertad humana, modificando el comportamiento individual a través de la psicología de tópicos. Todas las técnicas fundacionales americanas y de Tavistock tienen un único objetivo: romper la fuerza psicológica del individuo y dejarlo incapacitado para oponerse a los dictadores del orden mundial. Cualquier técnica que ayude a romper la unidad familiar y los principios inculcados por la familia acerca de la religión, el honor y el patriotismo y el comportamiento sexual es utilizado por los científicos de Tavistock como arma de control de masas.
Los métodos de la psicoterapia freudiana inducen enfermedad mental permanente en aquellos que siguen este tratamiento al destabilizar su carácter. La víctima luego es aconsejada para que establezca nuevos rituales de interacción personal, es decir, que se permitan breves encuentros sexuales que realmente dejan a los participantes a la deriva, sin relaciones personales estables en sus vidas, destruyendo su habilidad para establecer o mantener una familia. El Instituto Tavistock ha desarrollado tal poder en Estados Unidos que nadie llega a sobresalir en ningún campo sin haber sido formado en ciencia comportamental en Tavistock o en algunas de sus filiales. Esto ya no nada más es al interior de la iglesia. Estas ya son técnicas de control a nivel mundial. ¿Sí se da cuenta a lo que estamos expuestos? Ahora, y de esto hay un famoso proyecto que es el proyecto MK Ultra, organizado por los americanos. Proyecto MK Ultra es un programa de investigación secreto de la Agencia Central de la Inteligencia, la CIA, de los Estados Unidos, que se basa en encontrar métodos para controlar la mente. Hay muchas evidencias de que utilizaban señales eléctricas, así como drogas para cambiar el funcionamiento del cerebro, su comportamiento. El programa salió a la luz públicamente gracias a la Comisión Presidencial Rockefeller, etcétera, etcétera. Bueno, este era, porque supuestamente cancelaron este proyecto, pero bueno, ese es un decir. Que es un método de control mental a través de drogas, alucinógenos, corriente eléctrica, para cambiar la conducta de las personas y casi hacerlos, ¿qué? Robots. Y que la gente reaccione ante ciertos estímulos para controlar a la gente. Pero de esto pues todavía sigue existiendo. Esto empezó a nivel militar, pero ya todas estas técnicas se están manejando a nivel, ¿qué? De la población civil. Entonces dime, si no, las higueras están a todo lo que dan. Y no tienen que aventar un solo balazo, una sola arma atómica, nada. Todo es control a través de publicidad, a través de televisión, a través de internet, a través de institutos educativos. Y una de las armas más grandes para controlar a las personas es la religión. Bueno, siguiente imagen. Dice aquí, te voy a recordar lo que vimos la vez pasada. Mateo 16:17. Y Jesús respondiendo les dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y eso lo explicamos claramente la vez pasada, porque esto sucedió en Cesarea de Filipo, y en Cesarea de Filipo estaba este macizo rocoso con una cueva, y en esta cueva había un culto de adoración al dios Pan, que es la versión griega del dios Luperco, que al final Luperco y Pan son un fauno, un macho cabrío, que era todo un culto de adoración a la lujuria, a la perversión sexual, etcétera, etcétera. Que por cierto, de la palabra pan deriva la palabra pánico. De la palabra pan deriva, ¿por qué? Porque supuestamente esta deidad o este fauno, este Pan, porque estaba en los bosques, pues se dedicaba a espantar a los que iban pasando. Entonces quedaban apanicados, espantados. De ahí deriva la palabra pánico, de este famoso pan. Es curioso porque uno de los métodos más usados por los sistemas de autoridad social de los países para controlar a las gentes es inducirles miedo, temor, pánico, para controlar a las personas. Yo me recuerdo que aquí años atrás en México, cuando dijeron que la influenza, y todo el mundo estaba espantado, todo el mundo estaba aterrorizado, y no fue nada más que
un buscapiés, porque resulta ser que un periodista español se fue al Instituto de Salud para ver cómo estaba la pandemia, la desgracia de la influenza en México, y todos los que estaban ahí en el Instituto de la Secretaría de Salud, ninguno tenía cubrebocas. Y le preguntan al director, ¿cómo es que usted no tiene cubrebocas? Si todo el mundo en la ciudad tiene ¿qué? Cubrebocas, porque todo el mundo estaba espantado de que no fuera a ser ¿qué? Contaminado. Y cuando la misma gente, los mismos médicos decían, algunos decían, es que ¿para qué se ponen cubrebocas? El virus atraviesa fácilmente el tapabocas. Eso fue todo un ejercicio de control y manipulación a través del pánico. Bueno, mi hermano, y sobre de esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, en esa roca había un culto de adoración ¿a quién? A Pan. Versión griega, la versión romana era Luperco, pero Luperco fue la deidad que se convirtió en loba, según esto la mitología, para amamantar ¿a quién? A Rómulo y a Remo. En la siguiente imagen te pongo otra de las tantas imágenes de Luperco, de Pan, del sátiro, del fauno, que estaba dedicado ¿a qué? A la lujuria. Ahora, siguiente imagen. Cuando amamantaron a Rómulo y a Remo, ¿te acuerdas, según lo que contamos, que la canasta fue arrojada a los pies de una higuera? ¿Te acuerdas que lo vimos? Y que por eso había una higuera sagrada en el gran fórum romano. ¿Te acuerdas? Todo eso lo vimos la vez pasada. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Porque aquí tengo la higuera y ahí está cerca el fauno Luperco, que es el dios Pan, que se convirtió en ¿qué? En la loba que amamanta ¿a quién? A Rómulo y a Remo. Yo pregunto, ¿será que esta loba sigue dando de amamantar a la sociedad? Pues sí. ¿Cómo los amamantan? Con radio, con televisión, con internet, con modas, con música, con pornografía, y te tienen total y absolutamente ¿qué? Ausente de tu entorno y de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Para eso te debes ir al Monte de los Olivos, al Monte de la Unción, al Monte de la Enseñanza, para que estés cuidado y protegido y atendiendo todo lo que va a venir, pero que sin que tú seas ¿qué? Influenciado. Bueno, tú dirás, pastor, ¿y qué tiene esto de raro? Bueno, la siguiente imagen, ahí tú ves en esta siguiente imagen una serie de fotografías, son varias, donde está el famoso dios Pan, que era la deidad que se adoraba en la cueva de Cesarea de Filipo, donde Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, en el contexto de aplastarla, destruirla, erradicarla. Bueno, ahí tienes varias fotografías, pero sobre todo te puse en ampliación una, que es una imagen antigua del dios Pan, aunque ahí en esa imagen no siempre Pan se presentaba como el macho cabrío o patas de cabra con cuernitos, sino también se presentaba como un pastorcito, porque era la deidad que adoraban los pastores. Entonces se presentaba con su pastorcito, como un pastorcito con su callado, pero lo que sí nunca soltaba era su ¿qué? Su flautita de pan. Pero esta es una representación antigua ¿de quién? Del dios Pan, dígase Luperco, que creció, que amamantó a Rómulo y a Remo bajo una higuera, dígase higuera, potestad caída de los cielos, que significa control y manipulación mental a través de la psicología y de la psiquiatría. ¿Te das cuenta cómo vamos a leer? Ahora, ¿y qué tiene de interesante esa imagen, la que está a tu izquierda, del dios Pan? Nada.
Nada. Siguiente imagen. ¿Conoces a ese personaje? Que por cierto abdicó. Está muy de moda. Es Benedicto XVI. En el día de su coronación, si no me falla la memoria, creo que fue en el año del 2005. Espero no equivocarme. Creo que fue en el 2005. Si no, pido mil disculpas, no tengo fresco el dato. Pero esto es el día de su coronación. Ya cuando le pusieron la tiara papal, ya lo invistieron. ¿Y qué tiene de raro, pastor? Nada. Que en la tiara, aquí, en la parte de enfrente, está el Dios Pan. El mismo pastorcito que te acabo de enseñar hace rato con su flautita. Te voy a dar una ampliación. ¿Lo alcanzas a ver? Es el mismo personaje. ¿Y qué tiene que hacer el Dios Pan en la tiara papal? En la mitra, perdón. ¿Qué tiene que hacer el Dios Pan ahí? Símbolo del fauno libidinoso y depravado que se agarraba a toda ninfa y a todo jovencito. Que amamantó a Rómulo y a Remo a la sombra de una higuera. ¿Sí te das cuenta? Siguiente imagen. Ahí se ve con un poquito más de claridad el pequeño pastorcito con su flauta y su cayado. No es más que el Dios Pan, que amamantó a Rómulo y a Remo a la sombra de una higuera. Amén. Entonces actualmente yo te pregunto, ¿Roma sigue funcionando? Sí. Ya no es un poder militar, ahora es un poder religioso espiritual para tener controlado y manipulado nada más ni nada menos, números más, números menos, millones más, millones menos, 1,000 millones de personas. Ese es su grey. Dime si no tienen poder. ¿Por qué crees? Esto es lo que tiene en la mente este señor aquí. Ah, entonces, por eso es que a los sacerdotes les gusta mucho a los niños. Pederastia. Pues nomás dime qué potestades están atrás de estos, que provocan la lujuria y la depravación sexual. Híjole, ahora sí me va a llover en la internet. Es que ya no nos podemos callar. Ay, pero se ve bien re inocente el ancianito. Ajá. El anciano sí. Pero lo que está detrás, la higuera que está detrás, o las higueras. Pero las cosas se compusieron con el nuevo Papa. Espérame tantito. Te voy a poner el actual. Esta es una revista. Es la portada de la revista, una de las revistas más emblemáticas, más conocida, más afamada de Estados Unidos, el Time. El Papa del pueblo. Pero es bien curioso. Fíjate cómo colocan. Pusieron la M atrás de la cabeza del Papa, pero bórrale las demás letras y ¿qué queda? Ah, casualidad, churro, pastor. No, usted es muy fijado. Bueno, esto yo ni siquiera me he dado cuenta, esto ahí está. Hay gente que es bien acuciosa y pues se da cuenta de todos estos detallitos. Bueno, espérame. ¿Serán de verdad los cuernitos? ¿Qué tiene el Dios Pan?
¿Qué tiene Benedicto en el día de su coronación? Al pastorcito. La versión más amable de la deidad Pan. Bueno. Siguiente imagen. Ahí está el campeón de los campeones evangelistas, Billy Graham, visitando a su santísima, ¿cómo le dicen? Santísima, a su santidad. Yo estoy muy de acuerdo con la palabra santidad. Santo significa apartado, santidad apartado, pero nada más pregúntate, ¿este está apartado para quién? Amén. Bueno, ahí está Billy Graham, visitando a su eminencia, a su santidad. Hasta le regala una Biblia por ahí. En la imagen de abajo, a la derecha, lo están condecorando, lo están premiando los católicos a Billy Graham, el más grande evangelista de todos los tiempos, según la historia evangélica. Ahí tienes otra vez a la cobertura dándole ¿qué? Lechita doctrinal, espiritual, adulterada a nuestros grandes líderes religiosos. ¿No crees? Siguiente imagen. Billy Graham se ha ganado varias portadas del Time. Igual. Oye, iglesia, ¿no crees que ya es tiempo de bajarnos de la higuera? No nos damos cuenta de las cosas. No nos enteramos de nada. Estamos en la baba completa. Los poderes se mueven a nuestro alrededor, nos están viendo la cara, nos están engañando, y todo porque no queremos ir al monte de la unción en privado con nuestro Señor Jesucristo, al monte de los olivos, al monte de la enseñanza. Y por eso nos manipulan, nos controlan, nos distorsionan la realidad. Siguiente imagen. Otro de las grandes eminencias cristianas de estos tiempos, Benny Hinn. Yo sé que algunos están... Benny Hinn. Uy, mi hermano, hizo un libro, La Unción. Yo me acuerdo que en ese tiempo, récords de venta de La Unción de Benny Hinn. Pues sí, es la de Zorobabel, el que fluye en la unción de confusión de Babilonia. Él es un promotor, Benny Hinn es un promotor de los, si mal no me recuerdo, de todas las, ¿cómo se llama? Esculturas arqueológicas, artísticas del Vaticano. No me recuerdo bien el título que le dan, pero él trabaja para el Vaticano. Pero es uno de los grandes líderes cristianos en Estados Unidos. Y él es el ejemplo máximo de la unción en Estados Unidos. Iglesia, bájate de la higuera. Date cuenta de lo que está pasando. Y no creas que esto es noticia nueva. Esto es noticia vieja. Bueno, siguiente imagen. ¿Quién es este? Bueno, el de arriba es Robert H. Schuller, el fundador de la Catedral de Cristal. Es Robert H. Schuller, el que te dije de la Catedral de Cristal.
el que hizo el programa La Hora del Poder y que dice que hizo una mezcla de psicología clásica con psicología contemporánea, con teología, y que su programa es ecuménico y que no viene, el mensaje no viene de la teología, sino que viene de aquí de la mente. Pues es ese. Y ahí está saludando a su eminencia, a su santidad. Y después viene y deposita su mano sobre un gran líder religioso de estos tiempos. No te digo el nombre, velo, lo sabes quién es. No saca, man. Dante Gebel. Que por cierto, él recibió la espada de Salomón. Motesi le fue a regalar la espada de Salomón. No sé de dónde caramba se sacó la espada de Salomón. Bueno, sí sé de dónde se la sacó. La espada de Salomón es un instrumento, es un artículo que lo venden en las tiendas masónicas. Ahí sí está como tal la espada de Salomón, en las tiendas masónicas. Y esta espada masónica, la espada de Salomón, se la dio a Dante Gebel, se la dio a Marcos Witt, se la dio, bueno, iglesia, bájate de la higuera. ¿Será que la rama se está poniendo tierna y están brotando hojas? Bueno, como no me crees, siguiente personaje. ¿Quién es este? Buda. Y Buda creció él alcanzó su estado de éxtasis, iluminación, y se le abrieron todos los chakras habidos y por haber. Bajo la sombra de una higuera. Bueno. ¿Y la higuera qué da? Higos. Bueno, siguiente imagen. Ahí están unos higos. ¿Qué notas de raro en esos higos? Pastor, ¿son azules? Sí. Los higos son entre negro, moradito, azulado. Tú estás acostumbrado a los prietitos de aquí de México. Por eso dices, ¿what? No. También hay de este color. Depende de la región, depende del lugar, depende del país, depende de la tierra, depende del clima. Pero también hay higos azules. Allá en Oriente, ahí están los higos azules. Y nada. ¿Dónde se desarrolló Buda? En la India. Bueno, siguiente imagen. Ahí están otros higuitos. Estos son un azul un poquito más oscurito. Y nada, espera. Te voy a enseñar a las deidades, a los dioses de la India. Krishna, Vishnu, Shiva, porque ellos también tienen una trinidad. Ahí están, de las distintas deidades. Hay una que le llaman la Trimurti. Shiva, Vishnu, no me recuerdo el otro. Este es Krishna. Que por cierto, Krishna es la encarnación, si mal no me recuerdo, fue la encarnación de Vishnu. Bueno, perdóname, ahí sí no te puedo dar datos, porque alguna vez leí un poquito de todo lo que es la historia y la mitología hindú, y francamente, pues, nomás me metí para enterarme, pero no es como que tema así. Entonces ahí, pero bueno, lo que quiero que notes, que son ¿qué? Azules. Estas son sus deidades. Estos sí son literalmente higos caídos, aterrizados. Pero nota la imagen que sigue. ¿Cuál es la característica de estos dioses masculinos? Dioses masculinos con cara femenina. Son afeminados.
Todos los que tú buscas están ¿qué? Ceja depilada, labial en la boca, maquillaje, y son deidades masculinas. Son hombres feminizados, afeminados. Yo me pregunto, ¿será que la hoja ya se está poniendo, la rama se está poniendo tierna y está echando hojas? Siguiente imagen. Pues resulta ser que últimamente la moda masculina ¿qué ocurre con la moda masculina? Ya tienen faldas, ya tienen aretes, ya se depilan cejas, ya se hacen peeling, ya se ponen cremas faciales, ya se hacen liposucción, ya tienen hijos. Siguiente imagen. Son varones. Ya lo único que les falta, que los pintemos de azul. Por cierto, pastor, ¿se acuerda de la película Avatar? ¿Qué color eran? Azul. ¿Y cómo se llamaba la raza o los autóctonos del planeta? ¿Cómo era el planeta? Usted dígame que yo no me acuerdo. Pandora. ¿Cómo se llamaban los habitantes de Pandora? Los Na'vi. ¿Te acuerdas? Bueno, si no te acuerdas yo te lo digo. ¿Y qué tiene de raro Na'vi? Nada más la palabra Na'vi en hebreo significa profeta. Los que hablan en el nombre de Dios o a favor de Dios. Y que las montañas a donde tenían que ir a conseguir su hombría o su consumación en su cultura eran las montañas Aleluya. Y que más o menos según la teoría de el que hizo la película, miden alrededor de 3 metros. Que más o menos era la estatura de Goliat. ¿Y dónde vivían? En las hojas, en los árboles. Es curioso porque la Biblia dice que las aves son tipo de demonios. Lo dijo Jesucristo. Y las aves son tipo de demonios. ¿Y dónde viven las aves? Y es curioso porque Cameron, el director de la película de Avatar, es masón grado 33. Muchas casualidades. Yo nomás estoy de fijado. Y es curioso que le pusieron Avatar, cuando Avatar significa, el Avatar es la encarnación de un Dios. Ay, tanto que me gustaba la película. Mire, yo no le digo que no la vea, véala, pero véala bien, con ojos críticos, con ojos de la Biblia, para que sus hijos no los trepen en la higuera y queden totalmente ausentes y engañados y quieran irse a vivir al planeta de Pandora. Porque usted ha de saber que después de que se estrenó la película de Avatar, hubo varios suicidios porque muchos querían irse a vivir a un planeta paradisiaco. Pero al ver su entorno dijeron, y se entristecieron y terminaron odiando a la raza humana porque fueron los malos que querían destruir a Pandora.
Y les dieron una masajeada mental a un montón de jovencitos, pero como los padres cristianos no se preocupan y están parados en la higuera, no saben qué responderle a sus hijos y no saben qué decirles. Y el diablo trabaje, trabaje y trabaje. Amén. Voy acabando. Sigo. Lo que estás viendo aquí es una tabla. Es la tabla de la producción mundial de higo del 2001 al 2010. Es la producción mundial de higo del 2001 al 2010 en toneladas. Bueno, si tú alcanzas a ver, la que ha tenido el primer lugar, la que siempre ha partido el queso y que es Turquía. Segundo lugar, Egipto, Irán, Marruecos. Pero tan solo con Turquía, Egipto y Irán tenemos un montón de deidades. Pero bueno, yo ahorita no estoy hablando de deidades, yo estoy hablando de producción mundial ¿de qué? De higos. El primer lugar es Turquía. Y ahí dice 2001, 235,000 toneladas, 2002, 250,000, 2003, 280,000, 2004, 275, 2005, 285,000, 2006, 290,000. Luego hubo una baja, 210,000, bueno, pero siempre ha estado en la cresta Turquía. Ah, qué interesante. Y, espérame, siguiente imagen. En este mapita, en este mapa mundi, está la producción mundial o las regiones que producen ¿qué? Higos. En verde están los campeones, los máximos productores. En amarillo, los que están a la mitad, y en rojo son los menos. Pero, según esta imagen, pues ahí está el punto ¿qué? El verde. Pero como no lo alcanzas a ver, te voy a hacer un acercamiento. ¿Dónde cae el punto verde? ¿Qué es? Turquía. Bueno, va. Resulta ser que la producción mundial de higos cae en Turquía, pero ¿en qué parte especialmente? En la península de Anatolia. Ahí ves el punto verde. Y ese punto verde coincide exactamente en la región donde estaban o están las 7 iglesias de Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Sardis, Laodicea. Ahí está exactamente. En la región de Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardis, todas esas 7 iglesias, es la producción, el lugar, la región de más producción de ¿qué? Higos. Con razón. Ahora entiendo por qué Pablo fue a fundar iglesia en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, Filadelfia, Laodicea. ¿Por qué? Esmirna. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, para romper todas las potestades, todas las autoridades, todos los espíritus inmundos, toda la religión, control y espiritualismo que se mueve ahí para controlar todo este planeta. Y ahí se establecieron las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Dónde las fueron a poner? En la región de la península de Anatolia, exactamente donde están las 7 iglesias. Y se cumple la máxima de nuestro Señor Jesucristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mis 7 iglesias, para romper el control mental, manipulación mental y espiritual de toda esta región.
Yo pregunto, eso pasó hace 2000 años. ¿Y hoy a dónde tenemos que ir? Ahora, ¿dónde está la producción mundial de higos? De entidades espirituales. En Roma, en México, Vaticano, la Basílica de Guadalupe. Hay muchos lugares, hay muchas higueras esparcidas. Y se tienen que ir a conquistar esos lugares. Para lo que viene, te voy a hablar un poquito de la península de Anatolia. Porque ahí viene, te voy a hablar de la civilización cúbica. No te pierdas el emocionante capítulo. Pero ya termino con esta última imagen. Lo que está a tu izquierda es el Baphomet. ¿Quién es Baphomet? Una entidad espiritual que adoraban los templarios. ¿Quiénes eran los templarios? Los que en el nombre de Dios guardaban y protegían los lugares santos y que se hicieron una milicia. Bueno, te tendría que hablar de los templarios y que posteriormente dieron origen a los masones. Ese es Baphomet. Pero pues esta no es la versión más que cruda. ¿De quién? Del Pan, el famoso macho cabrío. Pero el Baphomet es la versión corregida, aumentada, deformada, transgiversada y más demonizada. Amén y amén. He terminado. Déjenme dar nomás un anuncio. En vista de que me han estado llegando muchos correos de peticiones de temas, honestamente pues es sobrepasa mi capacidad de poder yo atenderlos a todos al mismo tiempo y mandarles una contestación. Pero yo les voy a pedir a los que me están escuchando, sobre todo a la gente que de afuera, que si usted tiene interés, o por usted, a lo mejor usted se enteró de algún artículo, de algún evento histórico, algo que le hizo, que le brincó, tenga la libertad, ahí están los correos, y mándeme el artículo, mándeme la cita, la historia, porque todo eso va enriqueciendo. Al final, todo esto que nosotros damos aquí tiene que estar perfectamente documentado. Hay cosas que yo alcanzo a percibir, pero igual tal vez con la ayuda de ustedes esto se puede completar. Y de ahí pues vamos preparando temas para todo lo que viene. Entonces, saludos a mis hermanos ciberescuchas. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Denle un aplauso al Señor.